va a costar a la empresa eso. Esto hay que tener desde el primer momento claro, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, para exportación, para el exportador el 3.1, dice que debe tener implementadas medidas de seguridad apropiadas para mantener la seguridad del contenedor y demás unidades de carga en el punto de llenado para protegerlos contra la introducción de personal y o materiales no autorizadas. Entonces, implemente, primero, tenerlas y pues obviamente implementarlas, ¿no? Establezca cuáles medidas, tenerlas, impleméntelas, en la práctica ejecútelas. Medidas de seguridad apropiadas, ahí sí le dejó el criterio de la empresa. ¿Cuáles medidas de seguridad? Pues de acuerdo a su gestión de riesgos, ¿cierto? Establezca entonces cuáles son las acciones de mitigación que va a tener allí para poder establecer esas medidas apropiadas orientadas a qué? A mantener la integridad de esos contenedores y unidades de carga. Establezcalo, dígalo, ¿cómo lo hace? Normalmente también aquí hay un otro procedimiento, no lo dice el estándar. Por tanto, si yo soy auditor, pues el auditor no va a pedir aquí un procedimiento documentado para el cumplimiento de este estándar, ¿cierto? Porque no lo dice, pero sí tiene las medidas implementadas porque las estoy viendo en la práctica, las puedo auditar, tienen evidencias y estoy verificando cómo lo hacen en la vida práctica. Ok, cumple. Pero si yo voy a pedir un procedimiento documentado, me van a decir, no hay procedimiento documentado. No es un hallazgo, no es un incumplimiento, porque no lo dice el estándar, pero lo hago en la práctica. Ok, es verificable. Pero normalmente todo esto se va a procedimientos documentados. Normalmente es una práctica. Perfecto. Si lo tiene documentado, pues mejor, porque ya tiene establecido eso. Entonces, cuénteme cómo lo hiciste y verificar esa información. Sobre todo las evidencias de esos controles que dijo que iba a hacer. Y donde especialmente en el punto de llenado, aquí es el punto crítico de control que les hablaba, de una exportación. Si estoy a punto de exportando mi mercancía, tengo yo el contenedor, estamos haciendo el llenado porque ya hice una inspección de contenedores, todo el proceso anterior, entonces en este punto crítico de control debo tener muy bien especificadas esas medidas. Para evitar entonces, ¿qué? Para protegerlos de introducir de personas y o materiales no autorizados. Y aquí materiales no autorizados, pues todos los que pueden, los que no estén o estén regulados, especialmente protegerlos contra contaminación por narcotráfico, todo lo que sabemos allí, todo lo que sea ilegal, por supuesto, eso no está autorizado. Y si está autorizado, pues debe tener unos controles. Por ejemplo, en el caso de las mercancías peligrosas, ¿verdad? No son ilegales, no, las puedo transportar, pero bajo cuidados específicos, ¿verdad? Bajo condiciones específicas para que no me generen un riesgo para la salud, para el medio ambiente, para las mercancías, etc. Entonces, medidas de seguridad apropiadas. En fin, en donde especialmente en el punto de llenado. Normalmente cuando se establecen esos controles, se establece para toda la cadena y una vez en un procedimiento. No necesariamente solamente para el punto de llenado. Por aquí le dices proteja ese punto específico, esa etapa crítica del control. Y este numeral para el importador, entonces le dice que tenga procedimiento documentado. Aquí sí tiene un documento, debe tener un documento físico o digital. ¿Para qué? Para identificar, para verificar la integridad física, la estructura del contenedor y demás unidades de carga que se realice cuando se realice el desaduanamiento en sus instalaciones. Aquí tenerlo claro. Si mercancía de importación llega a mis instalaciones, a mi bodega, entonces quien va a ser OEA, el que está haciendo OEA, pues debe tener que un procedimiento documentado. Ah, aquí me dicen que se fue el audio. ¿Ahí me están escuchando? Por favor, ¿me confirman? Sí, señor, Claro que sí. bien. Yo lo escucho bien. ¿Me están escuchando, verdad? Yo lo escucho, Vale. sí, yo sí. Vale, por favor, cualquier cosa, es que no me fui cuenta a tiempo, de pronto se me va por momentos, entonces en el chat, por favor, me escriben y yo voy a estar pendiente, ¿vale? Ok. Entonces, otro procedimiento documentado para los que van contando, ¿verdad? Entonces, en ese procedimiento me va a decir cómo voy a verificar la integridad física, la estructura del contenedor, y ahí es cuando, entonces, aquí hay un módulo que vamos a dar, ya lo dimos acá, ya no me acuerdo, de la inspección de contenedores. Bueno, ese está ahí en el, entonces allí estará, obviamente, un procedimiento, cómo se hace la inspección de contenedores, está la lista de chequeo, hay una forma de hacerlo, y aquí lo vamos a ver en un módulo especial. Allá lo vamos a dejar como
pendiente. Pero aquí la condición es que sea para el importador, el que siendo EA, el desaduanamiento, si se hace en sus instalaciones. A mi proveedor, entonces, ¿qué le exigiré? Si mi mercancía llega a un depósito aduanero, a una bodega externa, a un proveedor, etcétera, pues entonces a ese proveedor, ¿qué le voy a exigir? Pues también, cuídeme mi mercancía, cuídeme el contenedor, inspeccione bien, inspeccione el contenedor, realice los controles que tenga que realizar y yo lo verifico, porque ya le hice otro estándar que medidas mínimas de seguridad para la cadena de suministro, ¿verdad? Entonces, si es un proveedor, pues debe cumplir también. Y para las agencias de aduanas, entonces, ¿qué le dice este numeral? Instalar y verificar los sellos de alta seguridad que cumplan o excedan los estándares de la norma ISO vigente. ¿Cuál es la norma ISO vigente para los sellos y precintos? La ISO 17712, para que por allí anoten si los que van escribiendo. ISO 17712, ¿de acuerdo? Entonces, para la agencia de aduana le dice que instale sellos de alta seguridad. Y entonces la condición es que cumplan esa norma. Habría que entonces esa agencia de aduanas o ese auditor o ese implementador ir allí a la norma y decir entonces qué dice, qué condiciones deben tener esos sellos, cómo los controlo, cómo hago las pruebas, qué condiciones de todo eso de fabricación, en fin, debe tener esos sellos de alta seguridad. Allí hay varios tipos de sellos, lo vamos a ver también en el módulo de inspección de contenedores. A todos los contenedores cargados y demás unidades de carga precintables cuando se realice ¿qué? La inspección previa o cuando se participe en la inspección o aforo. En esa condición, la agencia de aduana puede estar delegada por el cliente para que cuando me represente en estas actividades, entonces tenga los sellos que cumplan esta norma y si es necesario hacer una apertura, obviamente controlada por autoridad competente o lo que sea necesario abrir y queden los registros, por supuesto, instale nuevamente sellos, ¿verdad? Que cumplan esas condiciones. Ahora, es mandatorio en Colombia ahora utilizar los famosos DES, dispositivos electrónicos de seguridad. Hay una resolución, no recuerdo en el momento la resolución cuál es de la DIAN en este caso, que todas las mercancías de exportación deben ir con ese sello, ese DES, dispositivo electrónico de seguridad. Tiene unas condiciones también. Ahí en Colombia, creo que son 3 o 4 empresas autorizadas para prestar este tipo de elementos, para alquilarlos y poderlos instalar en los contenedores donde se maneja mercancía de exportación y que deben hacer un seguimiento satelital en todo momento, conocer dónde va el contenedor, dónde está el contenedor, cómo se detecta una apertura ilegal, etcétera. Y es mandatorio para que entonces vayamos a esa norma y miremos entonces qué dice allí. Entonces aquí reemplazaría en este caso el famoso sello de alta seguridad en esas condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Cuando sea necesario utilizar en otras condiciones ese sello de alta seguridad, pues debe tener entonces esa condición que cumpla la norma ISO 17712 en estas condiciones, en estas actividades, si es necesario. ¿De acuerdo? Ok. Manuel, ¿tú nos puedes confirmar qué norma exigen los DES? Sí, espérate, deme la tarea, me queda esta tarea porque se me fue en este momento la norma de los DESI. Listo. Pero de todas maneras ahí está en la página de la DIAN, tengo entendido, podríamos ir allí a la página de la DIAN y ahí está en normatividad, simplemente sería dejarla de allí, pero bueno, voy a verificar si la tengo por ahí, pues podemos colocar inclusive en la biblioteca. Creo que, Si la tengo, o si alguno de ustedes me la facilita y una vez para facilitar. creo que es la resolución 0084 del 2020. Ok, Boris, usted sí, por de pronto si la puede compartir sería chévere, si la tienes, para facilitar, ¿no? Porque igual eso ahí está si está ahí en la página de la DIAN, pues es sencillo ir allí y tomarla. Entonces, ¿qué haría un implementador, la empresa o un auditor? Pues es otro documento que va a nuestra biblioteca personal, ¿no? Ahí estoy de una vez diciendo que nosotros
como auditores, como implementadores, o la empresa como tal, debería tener su biblioteca personal respecto de todos estos cumplimientos que ya estamos viendo del operador económico autorizado. Eso es documentos de consulta permanente, eso no puede faltar. Ahí en nuestra biblioteca, ahora es digital, entonces en nuestra carpeta digital están todos esos documentos y cuando tenga alguna duda, pues voy allí y leo qué dice esa resolución, esa circular, o ese decreto, lo que sea, y aclaro y preciso lo que dice allí textualmente para ser muy exactos de lo que dicen las normas. Entonces, un documento adicional, ya van varios documentos que debe tener en su maletín, o en su, ya no es maletín como antes, ahora es una carpeta digital, ¿no? Ya hay varios documentos que el señor auditor o el implementador debe tener en su biblioteca personal y todo eso le va a servir, va a ser documento permanente de consulta. Ok. Para instalaciones portuarias, entonces, normalmente todo esto de seguridad, de controles de seguridad física, ¿quién lo audita? La policía. Le dice a la instalación portuaria este numeral: contar con herramientas y equipos tecnológicos para el uso de las autoridades de control como elementos de apoyo para detectar posible adulteración de los contenedores y demás unidades de carga, así como para la revisión de la carga a granel, conforme lo establezcan las disposiciones legales vigentes. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué le dice a la instalación portuaria? Tenga las herramientas y equipos que faciliten a las autoridades hacer las inspecciones, los controles. Desde hace muchos años, yo trabajé en el año, por ahí en el año 90 en el puerto de Buenaventura, y desde allá se estaba empezando a hablar, desde esa época, imagínense, de las famosas inspecciones simultáneas para todas las autoridades en los puertos. Es decir, todas las autoridades en un solo momento verificando ese contenedor, los que quisieran verificarlo. Porque era una apertura, época, imagínense, una apertura cuando llegaba la policía a verificar, a una apertura del contenedor. Después llegaba la DIAN, yo quiero ver también, entonces vuelvo a abrir el contenedor, en fin. Y entonces se pensó, hoy en los algunos puertos, en la mayoría creo yo, ya hay los famosos escáner de alta tecnología y de una gran capacidad. ¿Para qué? Para que las autoridades puedan ver eso en cualquier momento y no haya necesidad de hacer apertura de ese contenedor. Entonces, hoy inclusive es un beneficio que trae los que son operadores económicos autorizados, que las inspecciones de sus contenedores no sean intrusivas, es decir, a través de la tecnología. Hoy hay escáneres de gran capacidad que solamente debería pasar por ese escáner en un contenedor y ya lo puedo observar qué es lo que lleva por dentro. Y si veo alguna dificultad, alguna señal que me alerte de algo, pues hacemos apertura, el resto no. Entonces, le dice a la instalación portuaria: tenga esas herramientas y esos equipos. Los equipos de gran costo, bastante elevado el costo de la tecnología, ¿no? ¿Para qué? Para facilitarle a las autoridades los controles. Y ahora, pues es mucho más fácil y eso beneficia a todo el mundo. La agilidad, efectividad en los controles, menos exposición de las mercancías, etcétera, etcétera. Ok. Y pues obviamente que cumplamos con la norma. Entonces, le dan esa tarea a las instalaciones portuarias de tener hagan esa inversión y tengan esa tecnología. ¿Qué más le dice entonces? Bueno, este numeral al transportista terrestre. Tener implementadas medidas de seguridad apropiadas, no lo dice cuáles, apropiadas, depende de su gestión de riesgos, para mantener la seguridad de los contenedores de masa de carga en el punto de llenado, igual que el anterior, ¿cierto? Aquí le dice esto al transportista. Durante el transporte también, ojo, con esas medidas de seguridad apropiadas, ¿para qué? En el punto de llenado, durante el transporte, cuando reciba la carga, según sea su operación, o cuando sea tercerizada, contratada o subcontratada, también verifique esas medidas apropiadas de seguridad, ¿cierto? Para evitar, pues, intrusión de materiales o personas no autorizadas en esas unidades de carga. Los contenedores y las unidades de carga. Entonces, esa tarea muy puntual para el transportista terrestre. Medidas de seguridad apropiadas, depende de una gestión de riesgos, y si subcontrata, igual. Tenga esas medidas también, verifíquelas. En este caso, si es un proveedor, verifique que cumple con esas medidas apropiadas. Y este numeral para el exportador e importador
almacenar los contenedores y demás unidades de carga llenas o vacías en áreas seguras que impiden el acceso o manipulación no autorizada. Dichas áreas deben ser inspeccionadas periódicamente y debe dejar registro de la inspección y el responsable. Mire, importante es esto. Leer estándar. Entonces, almacene en áreas seguras, ¿cierto? Si es que va a dejar el contenedor o el vehículo en sus instalaciones, lo guarda allí. Normalmente no ocurre eso, pero si por alguna razón se hace esa operación en sus instalaciones, entonces asegúrelas, ¿cierto? Tenga las medidas de seguridad para estas áreas donde va a almacenar esos, es donde va a dejar ese contenedor o esa unidad de carga. Y entonces, ¿qué debe hacer? Que las inspeccione. ¿Cuándo? Periódicamente, ¿qué es? Establezca empresa que está haciendo OEA o hacer OEA. Periódicamente para ustedes que inspeccionar esas áreas cada cuánto, cada 24 horas, todos los días, cada semana, cada mes. ¿Qué es periódico? Entonces, para ustedes establezcalo en sus medidas. Y pues obvio debe dejar una evidencia. ¿Quién lo hizo? Y cuando dejamos allá la evidencia de quién lo hizo, pues debemos dejar. Entonces, si es a través de una lista de chequeo o un registro que vamos a dejar, pues el responsable, el nombre completo, la firma, el cargo que tenga, bien identificar a esa persona que está haciendo esa tarea de inspección de esas áreas. Se supone que son controladas y son las seguridades mejor aseguradas pues de la empresa. Para el importador, entonces, ¿qué nos dice este numeral? Procedimiento documentado, otro procedimiento documentado, allá para los que van contando, para reconocer y reportar a las autoridades competentes cuando los sellos, contenedores y demás unidades de carga han sido vulnerados. Entonces, señores, procedimiento documentado, mandatorio. Y entonces, ¿cómo va a reportar? Primero, reconocer, ¿no? ¿Cómo identifico entonces, cómo reconozco una situación que deba ser reportada a las autoridades? Ese sería el primer paso. En su procedimiento documentado va a decir eso. ¿Cómo reconozco? Allá irá a través de no sé qué, por colocar allí. Y entonces, ¿cómo reporto a esa autoridad? ¿A cuál autoridad? A la autoridad competente, no a cualquier autoridad. Si tengo un problema de contrabando, ¿a qué autoridad voy a reportarle? ¿Será que me voy a qué allá al inspector de sanidad? No, voy a la ¿quién? Fiscalía o Policía Fiscalía Aduanera, ¿verdad? Serían los competentes ante una posible contrabando, por ejemplo, o ante un posible contaminación por narcotráfico, policía. Autoridad competente, venga acá, le estoy comentando, les debo que comentar una cosa que observé, ¿cierto? Y cuando los sellos han sido vulnerados con los contenedores y demás unidades de carga han sido vulnerados. Cuando ocurra una situación con sellos, cuando se le extravíe un sello, es como cuando se le extravía a uno la cédula. Ese sello puede ser utilizado fraudulentamente. Las bandas delincuenciales pagan muy bien por esos sellos. ¿Por qué? Porque esos sellos es aperturar, abrir ese contenedor y colocar un sello que cumple la norma ISO 17712, por supuesto, porque y lo puedo colocar allí y inclusive, y también porque aquí también los gemelean esos sellos. Hacen un sello igual con el mismo número, pero diferente sello. No sé si me voy a explicar bien. Los gemelean, los hacen, los copian muy bien y hacen un sello con el mismo número, pero diferente sello. Entonces, abren el contenedor en alguna parte de la unidad de carga, colocan lo que tienen que colocar allí, vuelven y sellen, y si la persona que está inspeccionando, la que está verificando, no tiene esas habilidades para detectar que no es el mismo sello que se colocó en origen, pues seguramente hay vulnerabilidad en esos controles. Lo vamos a ver mejor en el módulo de inspección de contenedores. Y entonces primero identifique y para reconocer y reportar. Autoridad competente, la que quisiera mencionar. Y para agencias de aduanas, entonces, también tenga un procedimiento documentado. ¿Para qué? Para almacenamiento, acceso, distribución, registro, uso, cambio, colocación de sellos. Solo personal autorizado debe manejar y distribuir los sellos. Mire, aquí están diciendo unos controles. Establezca un documento y coloque en ese procedimiento, ¿cierto? Entonces, estas condiciones mínimas. Cuando estamos auditando, ¿qué vamos a ver? Primero, señora agencia de aduanas, déjeme ver su procedimiento. Y en ese procedimiento, como mínimo, ¿qué debo verificar? Que tenga estos componentes o esta información, estas acciones.
cómo controla y cómo almacena los sellos, en dónde, quién lo hace, cuál es el responsable, lo tiene asegurado en algún sitio específico, etcétera, cómo lo almacena, cómo lo controla el almacenamiento. Y en el momento de acceder allá a esos sellos, entonces, quién lo hace, cómo lo hace, cuáles son las seguridades que tiene, etcétera, cómo lo distribuyen. Hay unas buenas prácticas para distribuir los sellos, para entregar los sellos, especialmente cuando se utilizan esos sellos de alta seguridad, lo que dice la norma. O, en este caso, si es de exportación, pues tenemos el DEX, ¿cierto? El famoso DEX, pues también entrega. Pero es una buena práctica es entregarlos, por ejemplo, en forma aleatoria, no en forma consecutiva, porque habíamos detectado en algunas épocas que el delincuente, producto de una información que salía de la empresa, que había fuga de información sensible, entonces, el sello número 001 o 0020 lo van a colocar en la próxima exportación que va para España, que sale el día tal, que va por Buenaventura. Entonces, se empezaba desde allí con esa información a construir un delito de contaminación por narcotráfico. Entonces, tenían el tiempo suficiente para gemelear ese sello o para hurtar ese sello o sobornar o hacer alguna acción para poder colocar allí especialmente esas sustancias. Entonces, una buena práctica es colocarlo en forma aleatoria. No se sabe cuál es el sello que se va a colocar en esa exportación. Le queda más difícil, por lo menos un poco más difícil, reaccionar en corto tiempo para tener un sello, para hacer lo que sea necesario coordinar para poder alinear todo y poder cometer ese delito. Entonces, le dice que tenga unos controles, que establezca solamente personal autorizado para eso, ¿no? O sea, asegure mejor controles de sus sellos, por esas razones que le acabo de mencionar. Se lo dice en ese numeral para la agencia de aduanas, si es que lo tiene que utilizar, ¿no? Y en aquí en terminales portuarios, este numeral también habla de almacenamiento de contenedores y demás unidades de carga, llenos o vacíos en áreas seguras que impidan también el acceso a manipulación no autorizada. También le dice, dichas áreas deben estar inspeccionadas periódicamente, igual comentario que el anterior, que es periódicamente, establezcalo, de dejar registro de inspección y responsable. Exactamente lo mismo, pero está en este numeral para la instalación portuaria, ¿verdad? Lo mismo, áreas seguras, inspecciónelas y deje un responsable y deje trazas o evidencias de lo que hace. Para el transporte terrestre, este numeral, almacenar, lo mismo, almacenar las unidades de carga llenas o vacías. En áreas seguras, lo mismo que impide la manipulación no autorizada, dichas áreas deben ser inspeccionadas periódicamente, que deja registro de inspección de las mismas. Totalmente igual, solo que está en otro numeral para el transporte terrestre. Esa es la única diferencia. Además, es lo mismo. Sigamos, cuando hay algunas cosas que son ya muy claras, os he explicado, o no hay tanta precisión, pues seguimos rápido para avanzar y más bien hacemos pares por allí y hacemos claridades donde creamos conveniente que hay que hacer mayores claridades. Para el exportador, lo de los sellos lo dice en este numeral y es exactamente lo mismo. Instalar sellos de alta seguridad que cumplen los estándares de ISO 1712 en todos los contenedores cargados y demás unidades de carga precintables. Ahí sí aplica para el exportador y le dice que todos los contenedores, ¿no? Y las demás unidades de carga deberíamos utilizar el sello. ¿Cuáles sellos? Allí hay diferentes tipos de sellos, ¿no? A veces no utilizamos sellos porque son, por ejemplo, un trayecto corto, vamos llevamos del contenedor vacío desde el patio de contenedores a la instalación de la empresa del exportador. Entonces allí colocamos no un sello de alta seguridad porque siempre tiene costos, no colocamos un sello de correa, eso es plástico, sello indicativo, que me permita detectar si ese sello fue violentado o ese contenedor hubo apertura en el camino, entonces me deja una traza, puedo controlar de esa manera. Sí, eso también lo contempla también la ISO 1712 y debería controlar de esa manera en ese tipo de condiciones. Pero cuando es de exportación, ya sabemos que el sello de alta seguridad antes era mandatorio, ya no un sello de correa, plástico, no, sino un sello de alta seguridad. En este caso, entonces lo reemplazaría el famoso DEX. Dispositivo electrónico de seguridad. Para el importador, tenga procedimiento documentado, lo mismo, para detectar, neutralizar y denunciar. Y aquí tiene unas componentes, neutralice, ¿cierto? ¿Cómo va a contener entonces esa situación? No solamente identifique y denuncie. Aquí le dice neutralice, ¿verdad? Es decir, tenga la capacidad de
impedir a través de sus controles que esto ocurra. La entrada no autorizada a los contenedores y demás unidades de carga, así como las áreas de almacenamiento de los mismos. Entonces, ¿aquí qué tiene que hacer? Si yo tengo que neutralizar, ¿qué debo hacer? Controles, que esto tienen costos, ¿verdad? Barras físicas, controles, mallas, paredes, qué sé yo, para poder contener, para poder neutralizar a través de sus controles. O un servicio de seguridad que me contenga ese riesgo. Entonces son algunas particularidades y por eso hacemos el comentario. En el momento que me acuerdo de esos comentarios lo vamos clarificando, ¿verdad? Para las agencias de aduana, procedimiento documentado también. Otro documento, miren muy claro, procedimiento documentado. Para verificar que los controles de más unidades de carga queden correctamente cerrados, sellados, cada vez que sean abiertos. Cuando se realice inspección previa, cuando se realice inspección o aforo por parte de las autoridades de control. Que incluya registros documentales, o sea, evidencias de su realización. Registros documentales cuando se hace una apertura de las autoridades, por parte de las autoridades que dejamos, un acta. Las autoridades saben de eso y tienen los controles, los protocolos para ese tipo de mercancías, especialmente importación, exportación. Cuando hacen esas aperturas, ellos dejan un acta escrita, un documento de qué fue lo que hicieron, quién lo hizo, cuál fue el responsable, etcétera, y cómo quedó nuevamente la situación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a quién se le delega eso? A la agencia de aduanas. Señor, cuando ocurra esa situación, tenga sus propios sellos, instálelos, ¿cierto? Bajo esas condiciones, tenga su procedimiento y en ese procedimiento, entonces, ¿qué debe incluir también? Registros fotográficos. Es decir, cómo la correcto sería, cómo se venía el sello, toma una fotografía del momento antes de hacer apertura, ese sello que traía, hacemos la inspección, dejamos las evidencias, las actas, lo que sea necesario hacer, coloco el sello nuevamente y dejo una fotografía. Es mandatorio tener las fotografías entonces. Dice iniciales y finales, en caso de inspección mejor, ¿cierto? Realizados en los puertos o en las instalaciones del declarante. Entonces, aquí es mandatorio tener registros fotográficos de esas condiciones en esas actividades de inspección o aforo por parte de las autoridades. Creo que eso queda claro, no es mucho lo que hay que explicar. Y para el transportista terrestre también habla aquí en este numeral de los sellos de seguridad que cumplan la norma ISO 17712 en los contenedores y demás unidades de carga con destino a la exportación, en los tránsitos aduaneros, en las operaciones de transporte multimodal, en las operaciones entre usuarios de zonas francas, en el traslado de las mercancías bajo su control aduanero y en aquello que por disposición de las autoridades sean abiertos. Condiciones, ¿verdad? Entonces, utilice sellos que cumplan esto, pero aquí seguimos haciendo la guiada. Si es una de exportación, pues ya no llevará el sello este que habla entonces de alta seguridad o los indicativos, sino un DEX en el caso de exportación, ¿de acuerdo? Entonces, le dice que instale esos sellos. Pues simplemente sería verificar que ese sello realmente esté y esté funcionando y que haga los controles que tenga que hacer con respecto a ese sello. Por supuesto, si lo tienen que estar delegado al transportista terrestre, normalmente esto se delega a la agencia de aduanas, pero en algunas ocasiones también el transportista terrestre, de acuerdo a mi contratación, de acuerdo a los contratos que haya realizado, de acuerdo a los acuerdos de seguridad que haya tenido con mi transportista, pues le delego también estos controles y estas responsabilidades, pero que queden claras en el contrato. No sea que el día que aparezca una contaminación por narcotráfico de ese contenedor, la unidad de carga, si esto no está escrito, no está determinado en mis acuerdos de seguridad, en mis contratos, pues fácilmente se va de la responsabilidad, se diluye la responsabilidad y el exportador o el importador queda en un problema cuando era la responsabilidad de otro, pero no quedó escrito, no quedó claro en los contratos. Eso es fundamental e importante determinarlo desde el principio. Y para las terminales portuarios, ¿qué les dice entonces? Lo mismo, utilice sellos de alta seguridad, de acuerdo a la norma, tal, para las unidades y las unidades de carga que sean presentables
cuando sean que llenados al interior de la instalación portuaria, ¿cierto? O que por disposición de las autoridades sean abiertos. Es decir, en la instalación portuaria también debe tener sus sellos precintos. Cuando hay los controles por parte de los terminales de la terminal portuaria o las autoridades, pues lo mismo, utilice esos sellos que cumplan esas normas y pues obviamente dejen los controles, dejen las evidencias de lo que ocurrió. Es lo que está diciendo acá. ¿Cómo vamos ahí? Muy claro, muy bien. A ver, preguntas. Muy claro, Manuel, gracias. Gracias, Luisa. ¿Boris iba a decir algo? Excelente, No, excelente. Muy bien. Entiendo Muy que bien. vamos muy bien. Estamos bien, estamos entendiendo bien, ¿verdad? Bueno, eso es, Y eso espero. positivo, vamos bien. Sí, a veces aceleramos un poquito más porque, pues bueno, es fácilmente entendible por cualquiera, creo yo, entonces no hay necesidad de hacer tantas precisiones, pero es para avanzar un poco porque siempre es mucho los estándares que tenemos que ver de todos los sectores, entonces debemos agilizar un poco, pues considero que algunos pares en donde haya que hacerlos para hacer más énfasis. Y entonces para el exportador hay que tener presente una situación. A veces cuando, por ejemplo, en estos, al iniciar, por ejemplo, un capítulo de las resoluciones que ustedes van a tener, entonces dice, tenga procedimientos documentados para, y aquí le dice, todos esos que deban tener un procedimiento documentado, los que están a continuación, todos esos procedimientos, entonces, digan procedimiento documentado. A veces no tenemos en cuenta ese encabezado de la resolución de ese capítulo y no aplicamos procedimientos documentados para todos estos. De pronto aquí sí le coloqué, pero los digité tal cual porque el estándar, el numeral le dice a partir de aquí, pero aquí le está diciendo procedimientos documentados para y lista toda una cantidad de cosas. Entonces, ¿cuántos procedimientos nacen de ahí? Varios. Hay que tener eso presente. Cuidado con cuando estamos, sobre todo implementando, se nos queda por allí algún procedimiento, no lo hacemos y en la auditoría nos piden el procedimiento y resulta que se nos olvidó porque no tuvimos esta precaución, ¿de acuerdo? Entonces, tenerlo presente. Muy bien leído el estándar para que, entonces, para saber cuántos procedimientos es que debo tener. Repito, el OEA trae muchos procedimientos como lo están viendo, ¿verdad? Eso tiene bastantes procedimientos, donde más exigen procedimientos documentados. Entonces, la etapa de documentar todo esto es una etapa muy importante que requiere bastante tiempo, bastante esfuerzo y sobre todo el tiempo de los responsables de proceso para poder documentar eso. Entonces, tenga procedimiento documentado. ¿Para qué? Para el control del almacenamiento, acceso, distribución, registro, uso, cambio, colocación de sellos. Lo mismo. Por personal autorizado, quien debe manejar y distribuir estos sellos. ¿A quién le está diciendo esto? Al exportador. Que tenga procedimientos documentados para esto y ya hemos hecho comentarios al respecto, ¿verdad? Y para el importador, entonces, también debe almacenar. Aquí estamos hablando del exportador y que tenga procedimientos para. Y aquí vamos a ver más adelante entonces para cuáles los procedimientos, dice acá, para cumplir qué. Y aquí al importador le está diciendo, en este numeral también, almacene los contenedores de más unidades de carga llenos o vacíos en áreas seguras de acceso, manipulación. Dichas áreas deben estar inspeccionadas periódicamente y dejar registro de la inspección del responsable. Exactamente lo mismo que vimos en el otro anterior, pero aquí está en este numeral para el importador y el mismo que ya comentamos. Para las agencias de aduana, procedimiento documentado. Para reconocer, denunciar a las autoridades competentes, la entrada no autorizada de los contenedores y demás unidades de carga, así como vulnerabilización de sellos, contenedores y demás unidades de carga, cuando tales situaciones se detecten en la inspección previa, cuando participe en la inspección o foro por parte de las autoridades. O sea, entonces escriba, señor agencia de aduanas, escriba, ¿qué va a hacer? Primero, para reconocer, reportar y denunciar. Y aquí le coloco otras palabritas, si ya se han dado cuenta. Reconozca, reporte, y una cosa diferente es un reporte a una denuncia. Y ahí debemos tener mucha claridad, ¿verdad? Una denuncia formal. Un reporte sería como así como muy informal, como venga, le cuento, mire, aquí está pues, la situación, pero ya cuando tengo que hacer una denuncia ante las autoridades, pues tiene unas condiciones, ¿verdad? Ya tengo que aportar pruebas, tengo que aportar evidencias, todo ese tipo de cosas para una denuncia formal a las autoridades. ¿Cuáles autoridades? Competentes, ya dijimos. Entonces,
la agencia de aduanas deberá saber cuáles son sus autoridades competentes a que tenga que denunciar una situación de este tipo. Y ya hicimos comentarios al respecto. Para el transporte terrestre, este numeral exigir y verificar. Exija en caso de la subcontratación y verifique. La instalación de dispositivos electrónicos, aquí sí habla de los dispositivos electrónicos, miren ustedes, aquí sí habla exactamente de eso. ¿Por qué? ¿Por qué lo incluyeron aquí en el transporte terrestre? Porque va a ser la resolución que va a salir la última, ¿cierto? Y en ese entonces no había esa exigencia de los dispositivos. Cuando hicieron las resoluciones para los otros sectores, en ese entonces no estaba todavía la norma de los dispositivos electrónicos. Por eso allí hablan de la resolución de la ISO 17712. Pero ya eso, seguramente en la actualización de esa norma va a decir lo mismo. Por aquí para el transporte terrestre sí le dice dispositivos electrónicos de seguridad, es la palabra técnica que utilizan para ese tipo de elementos. Que por aquí colocan aquí en los contenedores, algo parecido a esto, para evitar, para detectar una apertura inapropiada y un seguimiento permanente en tiempo real, satelitalmente de este sello para saber en dónde va mi contenedor, en qué condiciones va y pueda hacer el monitoreo permanente. Para eso se hizo ese control y se estableció ya para asegurar más la cadena de suministro o estas mercancías. Entonces, al transportista terrestre, instale o verifique si le corresponde. Si le corresponde, entonces instalar este sello, contratar esto y ubicarlo, pues esa es su responsabilidad. Entonces, o exija o verifique o instálelo. En este caso sería verifique si su transporte, si con su contrató esto o inclusive podría ser al mismo exportador. Señor exportador, cuando está recibiendo el vehículo, porque aquí trae unas responsabilidades inclusive para el conductor, antes no lo traían. Señor exportador, se le olvidó colocar el sello. Acuérdese que es un sello, un DES, un dispositivo electrónico que cumpla la resolución X. Vamos a ver. Esto debería saberlo el transportista, inclusive para apoyar, para asesorar a su cliente, que es el exportador, de que aseguremos mejor. ¿Qué deberá tener entonces el transportista? Capacitar a sus conductores y a los despachantes, en fin, los despachadores, que tengan clarito esto cuando es una mercancía de exportación. Una capacitación adicional para ellos. Instalar dispositivos electrónicos de seguridad en los contenedores de más unidades de carga precintables en operaciones de tránsito aduanero, transporte multimodal, de conformidad con la normatividad vigente. Y aquí hay una resolución que es la que tenemos tarea para coger. ¿Cuál es? Ok. Responsabilidades muy claras, ¿cierto? Para el transportista. ¿Verdad? Lo estamos viendo, ¿no? Ok. Para el terminal portuario, lo mismo. Verifique entonces que sus contenedores y demás unidades de carga con mercancía o presentables con mercancía cuenten con los sellos de seguridad cuando sean exigibles de conformidad a las normas aduaneras. Terminal portuario, entonces, de acuerdo a la norma aduanera, ¿qué va a verificar? El DES, ¿verdad? Verificar. Llegó ese contenedor a las instalaciones portuarias. ¿Qué debo hacer primero? Cuando está ingresando a las instalaciones portuarias, habrá el primer filtro, primer control que será, verifique entonces que tenga esos sellos. ¿De acuerdo a qué? A la norma. Y esa persona que vaya a verificar eso, ¿qué tendrá clarito? Pues la norma que exige esos sellos, ¿cómo es para poder verificar? O un procedimiento que le diga ya en las instalaciones portuarias, ¿cómo es eso entonces? ¿Cómo verifico cuál es la calidad, la forma de verificar el sello, etcétera? Entonces, es una responsabilidad para el terminal portuario o el puerto que llamamos allí, para hacer esos controles también en sus instalaciones. Se están dando cuenta que todos los actores tienen responsabilidades, ¿verdad? Ese contenedor, desde el momento en que sale de un patio de contenedores, va hacia un cliente, el cliente verifica antes de sellar, antes de cerrar el contenedor, luego le dice al transportista que tenga controles, que también verifique, y luego quien le dice, la agencia de aduanas, en sus casos que le corresponda también controle, y también le dice a quién más, al puerto, a la terminal portuaria, controle también. ¿Sí? Están viendo esa dinámica, ¿verdad? Todos ayudando al control, todos con responsabilidades, porque ese contenedor, a medida que va pasando por todos esos puntos de transferencia, o esos componentes de la cadena de suministro, pues todos tenemos que tener responsabilidades cuidando ese contenedor, todos. Imposible que, es decir, reforzando todo eso, porque
Alguno de los actores debe darse cuenta de alguna anomalía. Si pasa por todos esos controles, de las responsabilidades, pues lo correcto es que alguien detecte alguna situación irregular, ¿verdad? Ese es para eso, reforzar todo eso, hacerlo redundante. Se llama los sistemas redundantes que llamamos en la aviación. Más controles, más repetitivos, más, aseguremos más, los que sean necesarios para asegurar más. Y este numeral para el exportador le dice que tenga procedimiento documentado también para cerrar, sellar correctamente el contenedor y demás unidades de carga en el punto de llenado y cada vez que sea abierto. Ya hemos hablado de eso. Para el importador, este numeral, procedimiento documentado. ¿Para qué? Para demostrar que el proveedor implementa medidas de seguridad para verificar, cerrar, sellar correctamente los contenedores de demás unidades de carga para protegerlos contra la destrucción de materiales y personas no autorizadas y evitar la alteración de la integridad física. Y aquí dice todo esto. Miren, este procedimiento documentado del importador, entonces, pues debe escribir entonces en su procedimiento cómo exige, cómo demuestra que su proveedor implementa esas medidas de seguridad. Aquí dice cómo demuestre, ¿no? Entonces, ¿qué tendrá que hacer? Bastantes cosas para demostrar. ¿Qué tendrá que hacer? Visitas, acuerdos, contratos, qué sé yo, y para poder demostrar. Y tener las evidencias, por supuesto. Porque aquí a este importador, la auditoría, ¿qué le dice? Déjeme ver, ¿cómo hiciste esto? Déjeme ver las evidencias. Déjeme ver, yo verifico cómo es que hicieron esto. Y si es necesario, pues verificar en las instalaciones del proveedor, pues habrá que hacerlo si es necesario. Si tengo dudas o no puedo verificar desde las instalaciones del importador, pues tendré que verificar que allá realmente también cumplen eso en su proveedor. ¿De acuerdo? Miren lo importante que es esto, miren lo importante que es tener todo eso claro para el momento que estoy haciendo mi planeamiento de implementación o cuando estoy planeando mi auditoría. Cuando estoy planeando, haciendo mi plan de auditoría, mi programa de auditoría, tengo que tener con todo esto claro, a dónde voy a verificar, cuántos sitios voy a verificar, en qué ciudades, si está dentro de la ciudad, cuánto demoran los desplazamientos, cuánto cuestan los desplazamientos, todo eso para saber entonces cómo voy a auditar, cuántos días de auditoría voy a utilizar, etcétera. Mire, todo esto es importante. Desde ya vamos tomando toda esta información que nos sirva para allá. Cuando veamos el módulo de auditorías, entonces allí vamos a hablar de esto también. Para que vayan tomando nota de todo esto de una vez. ¿Cierto? Ok. Voy acelerando intencionalmente un poco el asunto para poder avanzar lo que más podamos, pero sin dejar de hacer las precisiones. Señores transportistas, ¿qué le dice este numeral? Instale botones de pánico en los vehículos. Señores transportistas, si no tiene su vehículo instalado el botón de pánico, entonces, ¿qué dirá el señor exportador, importador que va a contratar ese servicio de transporte? Señor, vaya e instale su botón de pánico primero y ahí sí viene y le damos carga. Señor transportista, entérese de que sus clientes le van a pedir esto, lo que sería pertinente. Y si no, pues no me van a dar carga. Si quiero ser competitivo y mantener mi cliente, pues tengo que estar pensando ya entonces instalar en mi vehículo ese botón de pánico. ¿Cierto? Hoy la tecnología permite hacer todo eso. Es muy fácil y no es tan costosa como antes. Entonces, instalar botones de pánico en los vehículos que transporten la carga de la cadena de suministro internacional, que es importación o importación, ¿cierto? Que permitan alertar y prevenir sobre la ocurrencia de situaciones irregulares en el transporte. Los que conocen ya el transporte terrestre saben que allí ya eso, la tecnología es muy fácil. Instalar ese dispositivo en un vehículo y a través de la señal del satélite, pues me estoy alertando de que algo irregular está ocurriendo. Para que pedir auxilio, para enterar a las autoridades, para tomar una reacción a tiempo. Esto ha sido, la tecnología ayuda mucho a los controles. ¿Se acuerdan que antes en Colombia había muchos robos, hurtos de mercancía? La piratería terrestre, ¿se acuerdan que existía mucho? Hoy es menos. La verdad se ha avanzado bastante en eso. ¿Por qué? Porque nomás con un botón de pánico y en coordinación con las autoridades hay unos protocolos de reacción, es más fácil llegarle a un sitio donde se está presentando algo irregular, llegarle rápido a una reacción y
es más fácil neutralizar o evitar. Entonces, la delincuencia también se ha dado cuenta de eso, de que es más difícil, un poco más difícil para ellos hacer piratería. Hoy es más rápido, llega más rápido la reacción. Entonces, aquí se lo están diciendo los transportistas. Ese botón de pánico fundamental, importante para el control en carretera. Y entonces, cuando está haciendo la auditoría, ¿cómo se audita esto? Pues sencillo. ¿Cuántos vehículos están en este momento rodando en carretera? 5, 10, 20, los que sean. Seleccionemos uno aleatoriamente. Señor, por favor, llame una llamada al conductor que debe tener su dispositivo de comunicación, por supuesto. Debe tener, yo estoy verificando varias cosas, los controles en carretera que dijimos que íbamos a hacer. Entonces, de paso, verifico que sí funcione la señal, que tenga prendido su celular, que tenga la batería cargada, que responda la llamada. Todo esto lo estoy verificando de una vez. Entonces, active, señor conductor, active su botón de pánico y aquí le vamos a verificar a través de mis controles aquí, a ver si realmente la señal se da, si es oportuna, si llega bien, si se está recepcionando, todo eso. Sería una forma de verificar en tiempo real ese botón de pánico, ¿verdad? Para la instalación portuaria, 3.5, procedimiento documentado. Para contar con un sistema informático que le permita garantizar la trazabilidad de sus contenedores y demás unidades de carga desde el ingreso o descargue hasta el retiro o cargue en la instalación portuaria, la información debe estar disponible para la consulta de las autoridades de control cuando sea requerida. Entonces, esto tiene que estar documentado. ¿Cómo es el sistema informático? ¿Cierto? Que le permita garantizar esa trazabilidad de sus controles, ¿cierto? Todo debe estar allí. Entonces, y todos esos controles y todas esas evidencias debe tener que estar disponible. No le dice cada cuánto tiempo debe estar disponible esa información, ¿cierto? En otro estándar, pues ya habla que deba tener información hasta 5 años, ¿verdad? O a veces lo dicen, aquí no lo dicen con exactitud. Información disponible. No dijo si cada mes, cada 3 meses borran esa información, cada cuánto, no lo dice. Entonces la instalación portuaria, ya dicen que, no recuerdo bien, no dice el tiempo, me recuerdan, cuando lo vimos allá, ¿verdad? La disposición era ¿cuánto tiempo? ¿Me recuerdan? A ver, si estamos atentos. ¿Se acuerdan el que hicimos allá de las gramas, las grabaciones de las cámaras y todo eso? ¿Cuánto tiempo era? Creo que eran 60 60 días. 60. días. Dijimos A que era ver, 60. 60 días. Sí, No me estaban poniendo atención. no, dijimos que era 60 días, que hicimos la observación que podía recomendar un disco adicional o una tera más para tener un margen un poco más amplio. Ok, gracias Boris. Está muy atento, bien. 60 días, ¿listo? Como mínimo, entonces, para la instalación portuaria, ¿verdad? Pero dijimos allá entonces que 60 días era muy escaso, que debíamos tener esas precauciones por las razones que comentamos en ese momento, ¿verdad? Entonces, es información disponible para las autoridades. Se presentó el caso, se presentó la contaminación, viene la investigación, esa información debe estar disponible para entregársela a las autoridades, obviamente la autoridad competente y dejando los respectivos controles, por supuesto las evidencias, ¿verdad? Habrá protocolos para eso, que dicen allá también. Informe a la autoridad. ¿Se acuerda que hay un protocolo por allá que debe estar eso? Y está documentado, entonces aquí le aplicaría también a entregar esta información, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, ¿qué más dice acá para el exportador? 3.6, procedimiento documentado. Otro procedimiento documentado. ¿Para qué? Para verificar el punto de llenado, la seguridad física, la estructura del contenedor, demás unidades de carga. Y esto influye en la confiabilidad de los mecanismos de cierre. Allá lo vamos a ver en el módulo de inspección de contenedores, pero aquí ya lo estamos enunciando. Lo mismo para el importador. ¿Qué le dice este numeral? Procedimiento documentado. ¿Para qué? Para demostrar que el proveedor implementa también procedimientos documentados de seguridad para la inspección del contenedor, las unidades de carga, el llenado, incluyendo la fiabilidad de los mecanismos de cierre. Y aquí le dicen muy claramente los famosos 7 puntos de inspección como mínimo.
pared delantera, lado izquierdo, lado derecho, piso, techo, inferior, superior, puertas interiores, exteriores. Le dice exactamente cuáles son esos que como mínimo debe inspeccionar. Aquí es más claro, muy claro aquí en este caso, ¿cierto? Y entonces mi lista de chequeo o mi formato de inspección de contenedor que debe tener como mínimo esto. Si estoy auditando, estoy implementando, estoy como auditor, un importador, mandatorio que debe tener mi lista de chequeo, como mínimo estos 7 puntos. Si me falta alguno, está incumpliendo un estándar, ¿verdad? Porque es preciso, es muy claro, lo está diciendo textualmente que debe cumplir. Ya hacemos comentarios en ese módulo tal vez de esto. 3.6 para el transporte terrestre. El transportador terrestre o ferroviario, acordémonos que esto aplica no solamente para vehículos, camiones y todo eso, es para el transporte férreo, también aplican estos estándares, ya está dicho en la resolución, en el borrador de resolución. Debe tener entonces procedimiento documentado para el cumplimiento de los siguientes requisitos. Así dice allá en los encabezados de estos numerales que tienen o unos subnúmeros aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos procedimientos documentados aplican para los que vienen aquí a continuación. Es tener esa precisión, la claridad, ¿verdad? Entonces, ¿para qué procedimientos documentados? Para el control, el almacenamiento, el acceso, la distribución, registro, uso, cambio, colocación de sellos. Lo mismo, solo personal autorizado lo debe distribuir los sellos. En los casos de operaciones tercerizadas o contratadas, se debe estar que su asociado de negocio cumple el presente requisito, tal cual. Entonces, si yo tercerizo, señor proveedor, procedimiento documentado que debe presentar, debe tenerlo para que me incluya entonces todas estas condiciones en ese procedimiento y me diga cómo lo va a hacer, etcétera, etcétera. Lo que dice un procedimiento tal cual para ese tercero o ese subcontrato. Para la instalación portuaria, también tenga procedimiento documentado. ¿Para qué? Para los demás requisitos que vienen a continuación. Para realizar la trazabilidad del contenedor y demás unidades de carga desde el ingreso o descargue hasta el retiro o cargue en sus instalaciones. Entonces, procedimiento documentado para hacer ¿qué? Para tener toda esa trazabilidad de lo que ocurra de su contenedor, unidades de carga dentro de sus instalaciones portuarias. Entonces, documentelo, escríbalo, cómo son los controles, cuáles son las evidencias, cómo es ese paso a paso de lo que ocurra allí con esos elementos dentro de sus instalaciones. Para el exportador ya pasamos a este numeral, procedimiento documentado. Lo mismo para detectar, neutralizar y denunciar. La entrada no autorizada a los contenedores de más unidades de carga, como las áreas de almacenamiento de los mismos. Lo mismo que ya comentábamos aquí, pero está en este numeral, procedimiento documentado para hacer esto. Y para el importador, este numeral también procedimientos documentados. ¿Para qué? Para demostrar que el proveedor del exterior, y estamos hablando de un importador, es decir, mi proveedor allá en el país X de donde traigo mi mercancía o mis materias primas, qué sé yo, tengo que exigirle a ese proveedor entonces que instala estos sellos también. Que cumplan o sean los estándares contenidos en la norma internacional. Allá seguramente no hablarán de los DEX. Esto ya es globalizado, sí, seguramente esto ya son normas que son estándares internacionales, pero algunos países no los cumplen. Allá es mandatorio, sería mandatorio también un famoso DEX, pero entonces, si no es mandatorio para ese país allá colocarlo, pues entonces que coloque sellos que me aseguren mercancías y que cumplan esta norma. Tendría que tener el importador exigirle a su proveedor en el exterior. Entonces, ¿qué se debe hacer cuando estoy negociando con mi proveedor? Señor, yo estoy siendo EA, soy OEA, debo cumplir con estos estándares. ¿Usted me coopera, me ayuda? ¿Está en disposición de esto o no? Y si no, pues entonces vamos a tener que cambiar de proveedor porque no me coopera y yo tengo que cumplir porque ya me comprometí con las autoridades, con mi certificación, entonces yo debo cumplir, pero si usted no me coopera, pues entonces miremos qué vamos a hacer. ¿Y un proveedor qué hace? No, pues hay que cumplir.
Si me quieren comprar, claro que si yo voy a comprarle en China pues, ya un contenedor cada 2 meses y le dicen, no, me ponía, ellos todavía normalmente eso no me ponen, no, para comprarme un contenedor cada 2 meses, no, pues, mejor no le vendo ya, porque para ellos es volúmenes enormes, para ellos $1.000.000 no es nada, entonces hay que tener todo ese tipo de situaciones, considerarlo, ¿no? Cuando estamos haciendo, especialmente estamos seleccionando mi proveedor. O sea que después haga un contrato y después no me cooperen, no me ayuden con estos controles y entonces quedo aquí yo difícil, me queda difícil para cumplir. Miren todas esas precauciones que debemos tener, ¿cierto? Entonces que también debe exigirle a su proveedor que, y además que tenga eso documentado para que también instalen allá desde origen esos sellos para asegurar mercancías del momento en que inicia allá el punto de inicio de mercancías, allá el momento de llenado del contenedor y demás. Allá empiezan mis controles, ¿cierto? Porque desde allí tengo que protegerme de un posible contrabando, de una posible introducción de otros elementos, etcétera. Entonces, como importador, tengo esa responsabilidad de hacerlo. O demostrar cómo se hace o exigir que su proveedor lo haga. Para el transporte terrestre, aquí el 362 habla de verificar que los contenedores de más seguridad de carga queden correctamente sellados. Lo mismo, el punto de llenado que incluyen registros documentales como evidencia de su realización. Y el procedimiento deberá incluir ¿qué? Registros fotográficos del contenedor y de los sellos de seguridad iniciales y finales. Mire que aquí también le están dando la responsabilidad al señor transporte terrestre. Cuando va a hacer su cargue de ese contenedor, entonces, ¿qué debe tener? Verifique también, señor transportista terrestre, el momento que está recibiendo ese contenedor, normalmente el transportista terrestre que recibe una unidad sellada, él no sabe y no debería saberlo, ojalá el conductor no debería saberlo, qué lleva dentro de ese contenedor. No es mandatorio que lo sepa por confidencialidad de la información. Esa información no debe dársele al conductor, porque es que allí es donde se empiezan a fabricar ese delito. El conductor lleva una unidad sellada, no sé si lleva en ese contenedor cocaína, contrabando, ese no es mi problema. El problema será del exportador. Le responde a las autoridades, yo llevo una unidad sellada, entrego una unidad sellada con las condiciones y yo no me enteré qué es lo que lleva en ese contenedor, ¿cierto? Entonces, pero sí debe verificar entonces que le hayan colocado los sellos, los controles y verificarlo. Y le delegan también esa información, esa responsabilidad al transportista. Entonces, varios actores de esa cadena haciendo controles, verificando, ¿cierto? Temas redundantes. Ya lo verificó el exportador en sus instalaciones, sí, pero también hágalo, señor transportista, verifique también. Agencia de aduanas, verifique también. Puerto, también verifique. Estamos claros, ¿verdad? Y que tome fotografías, ¿no? Aquí habla del contenedor y de las demás unidades, perdón, y los sellos, cómo quedaron instalados, tanto al inicio como al final. Entonces, señor contenedor, el señor conductor, que debe tener en nombre de la empresa terrestre o como proveedor, tenga una cámara que hoy es muy fácil a través del celular. ¿Qué le debemos exigir a nuestro conductor? Que tenga un elemento de estos que hoy puede ser un celular donde pueda transmitir información, pueda tomar una fotografía y enviarla antes de iniciar su recorrido y cuando llegue a puerto, llegue al destino final, tome fotografías nuevamente y envíalas a algún sitio. Dieron las responsabilidades, ¿verdad? Debe tener ese transportista. Y para la instalación portuaria, entonces, también verificar la integridad de la estructura del contenedor y demás unidades de carga antes de ser llenado y después de ser vaciado, ¿cierto? El proceso de verificación debe quedar con un registro documental en donde conste el responsable y debe incluir como mínimo los 7 puntos. Y aquí vuelve y le repite a la instalación portuaria, como mínimo los 7 puntos debe inspeccionar en los contenedores, ¿cierto? Y en el refrigerado también le dice entonces los sitios donde debe inspeccionar. Allá lo vamos a ver en el módulo de inspección de contenedores. ¿Voy muy rápido o lo dormí? A ver, comentarios. No sea que se me hayan dormido y ahí sí me preocupo. No, no, para nada, hombre, no se te ocurre. Tengo una inquietud. Muy bien. Muy bien. Tengo una inquietud. Muy bien.
Manuel, muy bien. A veces me angustio. Ok, a veces me angustio que Manuel. me quedo hablando solo. Ok, Manuel, ahora que entonces veíamos sigamos. el área de carga donde, digamos, donde se decía que digamos que la unidad de carga, tanto llena como vacía, deben de conservarse en un lugar seguro con todos los protocolos. La norma no habla, por lo que veo, de diferenciar estas dos áreas, ¿sí? Yo creería que si hay un parqueadero, pues allí llegarán los vehículos teniendo todos los protocolos, tanto el lleno como el vacío. Sí, porque el vacío me imagino que ya entrará a una situación de que cuando salga, de cuando se cargue, pues se le hará un protocolo. No se hace más vulnerable y más delicado una unidad de carga ya llena. Pues es como una observación, como para ver qué opinamos, si realmente pues veo que se tratan las dos unidades de carga de la misma forma, pero siendo las dos sensibles, me parece que ya una unidad de carga llena ya está lista pues para salir. Entonces creería que debía tener unos protocolos un poco más ajustados, no sé qué opina. No, de acuerdo, Boris. Por supuesto que se debe tener unos controles más estrictos, más adicionales. Sí, por allá hay otro estándar tal vez más adelante que nos habla de separar las áreas, pero las áreas de cargas, las bodegas, que ahora está orientado a eso. Pero podría ser aplicable aquí, claro, válido, por supuesto. Por eso es que a veces las empresas, los exportadores, normalmente, sí, los exportadores o importadores también, programan sus operaciones de carga y descargue durante el día y no permiten que llegue un contenedor, un vehículo y se llegue a las instalaciones y lo guarden allí, por ejemplo, el fin de semana. No, coordinan con su transportista para que llegue el día lunes o en horas hábiles donde están operando la empresa para hacer de una vez todo el proceso de recepción y despacho y retirar esos, para no retirar esas unidades de carga de sus instalaciones, para no asumir ese tipo de costos o riesgos que no eran necesarios. Hacemos el proceso de recepción del contenedor. Si es de exportación o de la unidad de carga, hacemos todo el proceso de llenado, inspección, sellamos y se fue, listo. No voy a dejar eso en mis instalaciones. Normalmente no lo hacen, precisamente por eso, no asumir esa responsabilidad y dejarlo allí durante un fin de semana, qué sé yo, que puede ocurrir, quién sabe qué. Pero si ocurriese, entonces le están diciendo, pues tenga los controles. Es lo que le están diciendo acá. Yo recomiendo, cuando soy consultor, les digo, mira, mejor no asuman esa responsabilidad en forma innecesaria de asumir, quién sabe que traiga ese contenedor o quién sabe qué me ocurra dentro de mis instalaciones y yo estoy asumiendo algo que no. Entonces, mejor prepare sus operaciones, programe sus operaciones en horas hábiles y de una vez sale todo el envío o recepcione la mercancía, verifique todo y retire de una vez el vehículo de sus instalaciones o el contenedor, si es que lo voy a entregar de una vez, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, tips que van saliendo y muy bueno por todos los comentarios porque eso nos ayudan a aclarar bastante, ¿verdad? Entonces, el exportador también, ¿qué debe de tener? Procedimiento documentado para inspeccionar que es lo mismo. Si hay en los contenedores de más unidades de carga y le dice entonces cómo debe inspeccionar y ahí está en el estándar, perfectamente dicho, así está total, tal cual. Entonces, para el contenedor, para el remolque y para el vehículo, ¿cierto? Aquí están las tres, para los que no conocen muy bien de esto seguramente. Contenedor, remolque y pues en su totalidad todo el vehículo, ¿verdad? Entonces le dice que debe tener, entonces que debe inspeccionar como mínimo. Aquí están todos los componentes que debe inspeccionar como mínimo para un contenedor, cargas y para los refrigerados también le dice algunas áreas específicas, lo mismo para el remolque, ¿cierto? Y para el vehículo también le dice, debe inspeccionar como mínimo esto. ¿Qué debe tener entonces esa lista de chequeo, formato de inspección de contenedor o el procedimiento que debe tener? Muy claro esto, como mínimo. Y ahí en adelante lo que quiera adicionar, perfecto. Pero si no tiene estos componentes, entonces sí podría ser un incumplimiento, señores auditores.
cuando vayan a verificar este estándar, asegúrense que en su lista de chequeo cumpla con esos protocolos y adicional, revisar que tenga todos estos, hayan revisado estos componentes. Y si no, no cumpliría el estándar en su totalidad. Acuérdense que, y aquí le voy adelantando cosas, que para el operador económico autorizado, la forma de calificar el cumplimiento de un requisito es o cumple todo o no cumple, no como los demás sistemas de gestión que a veces no, que cumple a medias, que es una observación, que es una no conformidad menor, que no sé qué, nada. Aquí es más ácido, o es blanco o es negro, o cumple o no cumple. Si le falta el 10% o el 5% para cumplir estos componentes, pues simplemente no cumple el estándar y ya. Eso hay que tenerlo presente, sobre todo cuando estamos allá en tareas de auditoría, ¿no? Y bueno, en consultoría también, porque debemos orientar muy bien a nuestro cliente, que cumpla la totalidad de lo que dice el requisito. Por eso tenemos que ser muy exactos, muy precisos, mire la minucia de lo que dicen estos estándares y verificar muy bien. Está incluido en nuestros procedimientos o en nuestros registros, ¿de acuerdo? La inspección del contenedor, la unidad de carga, debe tener se establecen cuáles son los sitios mínimos que se deben inspeccionar y que en nuestra lista de chequeo, formatos o herramientas que utilicemos allí para registrar esa inspección, entonces debe quedar como mínimo estos componentes, ¿verdad? Y ahí los que considere la empresa inspeccionar adicional, está bien. A ver, entonces seguimos en nuestra lista de requisitos y en este caso, para el transporte terrestre, nos dice este numeral entonces, que debe verificar la integridad de los sellos antes de cada parada, durante el transporte perdón, antes no, porque sería un accidente, ¿verdad? Después de cada parada, durante el transporte de la carga, utilizando el método de inspección y da unas condiciones. Dice, integridad de sello debe estar entonces, ver el sello y los mecanismos de cerradura del contenedor. Es muy preciso, ¿verdad? El requisito. ¿De qué más debe verificar? El número de sello o precinto que se instaló en origen. Se debe alar, hacer prueba de torsión si se quiere, aquí dice, al sello para asegurarse de que está correctamente puesto. Torcer y girar el sello para asegurarse. Es decir, no solamente observarlo, sino verificar a través de estas acciones que realmente el sello está en correcto estado, ¿verdad? Va bien. Entonces, ¿qué debe hacer? Después de cada parada, cuando sea una parada, obviamente, y especialmente autorizado por alguna razón justificable debe parar en carretera, pues la responsabilidad que tiene entonces sería el conductor de verificar ese sello que vaya correctamente. ¿Okay? Entonces, mire que aquí ya se le está dando esas responsabilidades, especialmente al conductor. Entonces, habrá que, obviamente, documentarlas, conocerlas, realizar capacitación, etc. Para descartar manipulaciones indebidas, dejando el reporte de este control. ¿Cómo dejaría el reporte? Entonces, por eso ya hemos hablado que la tecnología nos ayuda, ¿verdad? Nos aporta para poderlo hacer. Hoy bastaría con una fotografía, un celular, dejando esas evidencias y a través de una fotografía reportar eso a alguna parte. Y es una cuestión muy sencilla. Hoy la tecnología nos permite hacer todo ese tipo de controles, entonces no habría dificultad. Y en los casos de operaciones tercerizadas o subcontratadas, lo mismo, debe asegurarse que el asociado de negocio cumple el presente requisito. Exactamente igual, ¿verdad? No hay mucho que comentar, es muy claro, ¿verdad? Ok. Vamos a avanzar lo que más podamos hoy, donde haya necesidad de hacer un énfasis, aclarar más, lo hacemos y continuamos porque debemos ver todos los estándares y siempre son una buena cantidad. Y entonces, para la instalación portuaria, ¿qué le dice? Detecte, neutralice, informe al área de responsable de la seguridad. Detecte, neutralice e informe. ¿A quién? Al responsable, director, gerente, no sé quién se llame, de la seguridad.
y al oficial de protección. Acuérdese que en las instalaciones portuarias tenemos esas dos condiciones, ¿verdad? Estas figuras. Responsable, obviamente, el de la seguridad de la motonave y la responsable de seguridad de la instalación portuaria, ¿verdad? Entonces, se debe reportar a esas instancias. ¿Qué es la instalación? La entrada no autorizada de personas, vehículos o mercancías a los contenedores y demás unidades de carga, así como a las áreas de manejo y almacenamiento de los mismos. Entonces, clarísimo, identifique, primero identifique cuáles son las áreas críticas, está por allá definido, ¿verdad? Y pues obviamente si hay alguna entrada no autorizada a vehículos y unidades de carga, a contenedores, pues simplemente tómelo como una anomalía, una falla y repórtela, es lo que le están diciendo a la estación portuaria. Para el transporte terrestre, entonces, esto igual. Verificar en el punto de llenado, en el punto de vaciado, la integridad física del contenedor y demás unidades de carga antes del llenado, después del vaciado, que incluye la confiabilidad de mecanismos de cerradura y puertas, y en los casos de que se tercerice igual. Responsabilidades para el transporte terrestre. Entonces, aquí estamos viendo, y lo que comentamos la clase pasada, esto, ¿no? Todos los actores ayudando a cuidar, de acuerdo a sus responsabilidades, esas unidades de carga y ese contenedor. Entonces, verifique esta situación antes del llenado y después del vaciado. Al terminar la operación, si es que le corresponde, entonces haga esa verificación. Por supuesto que las verificaciones deberá quedar evidencias verificables, ¿no? No lo dice tal cual, pero pues se da por descontado que eso es, todo debe ser con evidencia, ¿no? Y este numeral, la instalación portuaria, reconocer y reportar a las autoridades competentes cuando los sellos, contenedores y demás indicadores han sido vulnerados. Ya hemos comentado en otros, para otros sectores, pero aquí se lo dice en este numeral, para la instalación portuaria no hay mucho que comentar. Y para el transporte terrestre, este numeral, lo mismo, reconocer y reportar a las autoridades competentes la entrada no autorizada, a los contenedores y demás unidades de carga, igual. Cuando se detecten situaciones durante la recepción, la entrega, el transporte de la carga. Y en los casos de que se tercerice, pues lo mismo. Detecte, reconozca, reporte y denuncia. Ah, mire, aquí hay una condición y hay que tenerlo presente también. Si es necesario denunciar formalmente a las autoridades, pues entonces por allá hay un procedimiento. ¿Se acuerdan que hay un procedimiento, por allá hay otro requisito de que tenga un procedimiento de cómo reportar a las autoridades? Pues entonces allí estará consignado en ese requisito, en ese procedimiento. Y aquí pues lo están diciendo, pero lo podemos incluir allá en ese procedimiento que está establecido, ¿verdad? Para la instalación portuaria, asegurarse que la integridad del contenedor y demás unidades de carga durante las labores de mantenimiento, ¿cierto? O reparación cuando se realizan dentro de las instalaciones. Entonces, cuando hay necesidad de hacer una reparación que debe quedar primero autorizada y registrada y con trazabilidad para un contenedor y alguna unidad de carga se haga dentro de esas instalaciones, pues hay que asegurar esos controles y esas áreas, especialmente dejando las evidencias, porque eso hace parte de la historia de ese contenedor, ¿verdad? Para poderla tener las evidencias claras y cuando se haya una inspección en algún sitio, se establezca, se identifique que allí hubo una reparación, entonces está debidamente justificada, debidamente documentada y pues obviamente se toma como una situación normal. Pero en caso de que no esté, entonces habría una irregularidad, habría una situación anormal allí y sería motivo inclusive para rechazar ese contenedor, por ejemplo. Entonces, sí se puede hacer por las razones justificables y si da dentro de sus instalaciones operador portuario o instalación portuaria, asegure esas áreas, controle esa operación. Y entonces, para el transporte terrestre, le dice también cómo debe hacer la inspección y las unidades de carga. Entonces también le dice todos los sitios donde debe inspeccionar, donde debe revisar y pues hay que dejar un reporte, un registro documental, donde consta el responsable, pero y que debe incluir todas estas condiciones, ¿verdad?
Para el cumplimiento de este requisito, el conductor del vehículo automotor o ferroviario deberá estar presente en la inspección. Esto debe ser fundamental e importante. Asegurar que eso realmente se cumpla. Claro, ¿cómo deja evidencias? Pues allí habrá entonces fotografías. ¿Se acuerda que hay que tomar fotografías? Pues de una vez aprovecho y tomo la fotografía, entonces, donde coja, pues, tenga cobertura y al conductor de paso queda identificado cuál es el conductor que va a hacer esa operación de transporte, entonces de una vez queda con esa evidencia. Entonces, cumple también a través de ese requisito. Entonces, ¿qué debe estar presente? Claro, porque él está respondiendo, iniciando, entonces, está respondiendo por esa operación de transporte, entonces, pues, debe estar enterado, entonces, cómo recibe, en qué condiciones recibe su vehículo, su unidad de carga, un contenedor, y lo debe entregar en destino final en las mismas condiciones, ¿verdad? Y debe quedar, obviamente, escrito. A la instalación portuaria, pues mantener la integridad del contenedor y demás unidades de carga que sean objetos de transbordo. Cuando hay esta operación allí dentro o la instalación, pues obviamente tenemos que tener todas las trazabilidades, los controles efectivos para demostrar que, pues, obviamente, la integridad, ¿no? Y también le dice a la instalación portuaria, a través de este requisito, contar con las motonaves atracadas, abarloadas y acoderadas. Mire estas palabras interesantes. Aquí hay alguna persona que me pueda ayudar a aclarar estas tres palabras. A ver, por favor, los que conocen muy bien allí, que es una aeronave atracada. No es que la atracaron como allí en la calle para quitarnos el celular, no. Una es otra cosa. Abarloadas y acoderadas. ¿De aquí hay alguno que me pueda ayudar a explicar eso bien? ¿No que ha trabajado por ahí en puertos? ¿No? Ok. Entonces es importante que, señor consultor, señor. Hola. Adelante. Sí. Abarloadas y acoderadas es similar, son similares. Es cuando ya el buque está amarrado a la plataforma. Y atracadas, pues, cuando ya se hacen los amarres de los cabos de las líneas a las vitas. Ok, bueno, yo entendí esto a través de mis trabajos en puertos y demás, entendí esto. A ver, una aeronave atracada es cuando está en el muelle ya amarrado, listo, en condiciones seguras de descargue o cargue, operación de carga y descargue o abastecimiento, ¿verdad? La figura de abarloada, entonces, es cuando la motonave está dentro de allá en alta mar, allá lista, esperando que den turno para ingresar al muelle, a la zona de operaciones de la instalación, y está allá en esa área, ¿de acuerdo? Entonces, allí inclusive, allá en esa área, en ese sitio donde todavía no está, digamos, en la zona del puerto, porque está a la espera, hay motonaves que duran hasta un día, 2 días a la espera allá, porque no hay disposición o no están las condiciones todavía, porque no hay cupo, por ejemplo, no hay una posición libre para atacar, entonces no, para que no haya congestión en la zona de donde vaya, la zona cercana al atraque, entonces se dejan allí por alguna razón, o porque no tienen los permisos todavía, o porque no han dado las suficientes autorizaciones, etcétera. Entonces queda allí a la espera, ¿de acuerdo? Y la acoderada es cuando ya está en la zona de control del puerto, de la instalación portuaria, la autoridad portuaria en esa zona más cercana al puerto, y que allí va a tener otro tipo de operaciones, por ejemplo, de qué sé yo, de una operación de mantenimiento, qué sé yo, de alistamiento, pero ya está dentro de esa área. Ok, no sé si fuimos claros. En la instalación portuaria, así como las contenedores y demás unidades de carga embarcadas en las mismas. Mire todo lo que hay aquí. Controlar las motonaves que están en estas condiciones, ¿cierto? Le dan la responsabilidad a la instalación portuaria, y además que los contenedores y demás unidades de carga embarcadas, es decir,
la instalación debe ser responsable de colocar, inclusive de controlar el cargue de esas unidades de carga en condiciones seguras, obviamente en coordinación con el oficial de seguridad de la motonave o de las personas encargadas de la seguridad, para que este contenedor vaya de una vez en condiciones obviamente controladas, seguras, y sea ubicado en la motonave, y cuando haya abandonado ya el área de control del puerto, pues ahí terminaría su responsabilidad. ¿Por qué? Porque es que cuando las motonaves se cargan aquí, se termina la operación de cargue, hay motonaves que van inclusive se retiran del muelle y van a una posición y de pronto hacen una espera allí, dándole paso a otros que están a la espera. Entonces dejan libre esta posición, pero se van allí a otra área que está dentro del área de cobertura, digamos, de control del puerto, y allí pueden inclusive demorar otro tiempo adicional alistando alguna otra situación. Entonces, esa área de control también allí está cubierta por la instalación, y por eso le dicen que las que están inclusive embarcadas en esas condiciones hasta cuando abandone el área de control. Aquí está, nos lo dice claramente. Entonces, cuando vamos a hacer esa consultoría, cuando vamos a hacer esa auditoría, debemos tener muy claro esto, ¿verdad? Para que cuando poder hacer las verificaciones y por supuesto que sean evidenciados sus controles. Aquí hay muchos riesgos. Aquí en estas operaciones hay muchos riesgos, muchos controles, porque se está haciendo el cargue y por acá por el agua, digamos así, por el otro costado del muelle, por allí llegan los buzos ilegales, llegan las embarcaciones pequeñas, y aquí a través de allá se llama izar, algún elemento por el otro costado. Si no hay controles, entonces allí es donde ubican las sustancias ilegales, por ejemplo, la contaminación por narcotráfico y demás. Lo hacen inclusive a través de imanes que colocan allá por debajo del casco, en el casco del buque, ¿verdad? Entonces, lo que le está diciendo la instalación portuaria es: controle eso, tenga el control de todo eso, porque ahí es donde se presentan las contaminaciones, los problemas allí para ingresar o salir ilegalmente de la motonave algún elemento. Para el transporte terrestre, asegurar las unidades de carga bajo su responsabilidad durante las labores de mantenimiento. También al transportador de carga le está diciendo lo mismo, o reparación del vehículo que la transporta. En los casos que las operaciones tercerizadas, lo mismo contratadas, asegúrese que también cumplan. Entonces, esas unidades de carga bajo su responsabilidad, ¿durante qué? Labores de mantenimiento. Normalmente, el transportista no hace labores de mantenimiento en el contenedor, por ejemplo. Eso lo hacen normalmente en los patios de contenedores y allí en otra cosa, pero al vehículo sí. El procedimiento documental lo dice muy claramente. Aquí tengo un procedimiento entonces, ¿verdad? Para asegurar. Aquí dirá cómo se asegura, quién lo hace, cómo lo hace, en qué momento lo hace, cómo es evidencia, etc. Las que estén bajo su responsabilidad durante la labor de mantenimiento o reparación, cuando se realizan en donde, fuera de sus instalaciones, es decir, no se puede hacer en cualquier parte, cualquier persona o cualquier, bueno, no sé, taller que haga eso, debe estar de alguna manera controlado, que reúna condiciones mínimas, que tenga unos controles, así sean mínimos, pero que asegure que allí no se va a hacer o no se va a fabricar, por ejemplo, esos famosos compartimentos ilegales.